En lo alto de las montañas de Chiapas, donde las nubes acarician los tejados de barro y el silencio es roto solo por el canto lejano de los gallos, vivía Yamil, un niño de 8 años con cabello rebelde y ojos que parecían guardar todos los secretos del cielo. Su hogar era una casita humilde de adobe, con paredes que respiraban fe y un fuego que nunca dejaba de arder en las noches frías. Yamil vivía con sus padres. Don Matías, un artesano que tallaba figuras con manos curtidas por la vida, y doña Lupita, una mujer de voz suave que cocinaba con amor y rezaba en silencio cada tarde frente a una velita encendida. En medio de la pobreza, la familia encontraba su riqueza en los pequeños gestos: una risa compartida, un abrazo fuerte, una oración antes de dormir. Un día, don Matías le regaló a Yamil un cerdito de barro que él mismo había modelado. No era grande ni lujoso, pero tenía orejitas puntiagudas, una sonrisa pintada a mano y el alma del amor paternal. «Cuídalo, hijo. Lo hice con el corazón», dijo, entregándoselo con ternura. Desde ese instante, el cerdito se volvió su compañero inseparable. Dormía con él, lo llevaba en su morralito y hasta le hablaba en secreto. Era su tesoro más valioso. Pero pronto, los días dejaron de brillar. Don Matías comenzó a toser, su piel perdió el color y ya no se escuchaban los golpes del martillo en el taller. «Estoy bien», insistía, aunque su voz temblaba como hoja seca. Yamil lo miraba en silencio, apretando su cerdito contra el pecho, sin saber que su mundo estaba a punto de quebrarse. Las noches se hicieron más largas y silenciosas. Doña Lupita dejaba de cantar mientras cocinaba y pasaba más tiempo sentada junto al fuego, rezando con los ojos llenos de miedo. El taller quedó abandonado, cubierto de polvo y silencio. No había dinero para medicinas, apenas para un poco de arroz y frijoles. Yamil, con su cerdito entre las manos, miraba a su padre dormido en la hamaca, con la frente húmeda y la respiración entrecortada. Esa noche, cuando la luna se asomaba tímida entre las montañas, el niño tomó una decisión. Se arrodilló descalzo en el patio, sobre la tierra fría, levantó los ojos al cielo y susurró con el alma desgarrada: «Diosito, no te lleves a mi papá, te doy mi tesoro, si con eso lo salvas». El amanecer llegó con neblina espesa y un silencio que dolía. Sin que nadie lo viera, Yamil metió el cerdito en una bolsita de manta, se puso su poncho azul raído y salió rumbo al pueblo. Caminó por horas, cruzando senderos de piedra, arroyos helados y campos vacíos. Tenía hambre, frío y los pies heridos, pero no paró. Su corazón solo repetía un deseo: salvar a su padre. Al llegar a la plaza, con voz tímida, empezó a ofrecer su tesoro. «¿Le interesa, señor? Es bonito. Lo vendo baratito». Nadie se detenía. Algunos lo ignoraban, otros sonreían con pena. Yamil, agotado, se sentó en el suelo. A su lado, el cerdito parecía mirarlo con tristeza. «Diosito, no puedo más», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Justo cuando las lágrimas de Yamil tocaban la tierra, una sombra se detuvo frente a él. Era un anciano con ruana gris, barba blanca como la sal y unos ojos profundos que parecían haber visto muchos mundos. «¿Qué vendes, pequeño?», preguntó con voz suave. Yamil alzó la mirada, sorprendido. «Mi cerdito, lo hizo mi papá. Está muy enfermo y quiero ayudarlo». El anciano lo miró con ternura. Sacó de su bolsa un pequeño saquito de monedas y lo colocó en las manos del niño. «Que tu amor sane a tu padre», susurró. Yamil parpadeó, pero el hombre ya no estaba. Se había desvanecido entre la multitud como un suspiro. El niño apretó las monedas y corrió sin mirar atrás, como si el viento lo empujara. Corrió hasta llegar a la clínica del pueblo.
Entró jadeando, con los ojos ardidos de tanto llorar. «Doctor, por favor, mi papá está muy mal. Tengo dinero, ayúdelo». El médico, un hombre de rostro sereno y bata manchada de urgencias pasadas, lo miró en silencio. Vio en Yamil algo que no se podía explicar: determinación, amor y fe. Tomó su maletín y lo siguió sin hacer preguntas. El camino de regreso fue veloz, empujado por la urgencia de un milagro. Al llegar a la casa, doña Lupita lloró de emoción. «¿Dónde estabas, hijo?», preguntó. Yamil respondió con voz firme. «Conseguí ayuda, mamá. Si estás viendo este video y alguna vez has rezado por amor, por fe o por esperanza, suscríbete ahora mismo, porque los milagros existen y solo los que creen los ven». El médico examinó a don Matías. Con cuidado, colocó su mano en el pecho del hombre y lo auscultó con atención. «Está débil, pero llegará a estar bien con reposo y tratamiento. Llegamos justo a tiempo», dijo con una leve sonrisa. Doña Lupita se desplomó en una silla, aliviada pero confundida. «¿Y cómo lo pagaremos?», murmuró con voz entrecortada. Yamil, sin dudar, extendió el saquito de monedas. «Vendí mi cerdito, mamá». El doctor miró al niño con emoción en los ojos. «No necesito tu dinero, hijo. Solo dime, ¿a quién se lo vendiste?». Yamil bajó la cabeza, susurrando. «A un viejito de ojos buenos, pero desapareció. Nadie en el pueblo lo había visto, nadie lo conocía». Los días pasaron como un suspiro contenido. Don Matías comenzó a recuperar color en las mejillas, a sonreír débilmente y a contar historias con voz quebrada. Cada mañana era una victoria. Yamil ayudaba en todo, pero no dejaba de pensar en su cerdito. Lo había dado con el corazón, y ahora su corazón se sentía incompleto. Una tarde, mientras recogía leña cerca del arroyo, algo extraño llamó su atención. Bajo una piedra envuelto en una manta de lana, encontró un pequeño bulto. Sus manos temblaron al desenvolverlo. Era él, su cerdito, el mismo, sin daño, sin manchas. Solo allí, como si el viento lo hubiera traído de regreso. Yamil miró al cielo con los ojos abiertos de par en par. Algo había sucedido, algo que escapaba a toda explicación. Yamil corrió cuesta abajo, con el corazón latiendo como tambor de fiesta patronal. Gritaba el nombre de su madre mientras sostenía el cerdito contra el pecho, como si temiera que desapareciera otra vez. «Mamá, papá, volvió, mi cerdito volvió». Doña Lupita dejó caer la escoba de maíz que tenía en las manos. Don Matías, aún débil, se levantó como pudo para ver lo que su hijo traía. Cuando el cerdito tocó sus manos, una lágrima solitaria descendió por su mejilla. «Hijo, esto es un milagro», murmuró. Doña Lupita abrazó a su hijo con fuerza. Nadie dijo nada por unos segundos. Solo respiraron. «Fe. Dios vio tu corazón, Yamil», dijo ella, y nos respondió como solo él sabe hacerlo. Esa noche la casa volvió a tener luz. No de lámparas, sino de esperanza. Mientras el fuego crujía en la chimenea, Yamil dormía abrazado a su cerdito como si fuera un pedacito del cielo. Soñó con el anciano, con sus ojos sabios, con su sonrisa serena. ¿Había sido un ángel? ¿Un enviado? ¿Dios mismo en forma de viajero? Nunca lo sabría, pero en su alma lo entendía. Cuando uno entrega todo lo que ama por amor verdadero, el cielo responde. Y a veces responde devolviendo justo aquello que creías haber perdido. Si tú también crees en el poder de la fe, si has vivido un milagro o esperas uno, suscríbete ahora. Y deja tu me gusta si sabes que Dios nunca se olvida de un corazón sincero. A la mañana siguiente, don Matías volvió a sentarse en su banquito de trabajo. Sus manos aún temblaban, pero el brillo en sus ojos había regresado. «Vamos a intentarlo, Yamil»,
dijo con una sonrisa tímida. El niño se sentó en su rincón habitual, igual que antes, viendo cómo su padre comenzaba a tallar nuevamente. Cada movimiento, cada viruta de madera que caía al suelo, era un acto de resurrección. Doña Lupita apareció con pan caliente y café de olla, y por primera vez en semanas rieron los tres. Afuera el viento seguía soplando, pero ya no parecía traer frío, sino promesas. Esa misma tarde, Yamil fue hasta la capilla del pueblo, una pequeña construcción de adobe blanco y cruz de hierro oxidado. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen Morena y dejó su cerdito junto a una vela encendida. «Gracias, Diosito, por escucharme», susurró con voz temblorosa. Al salir, un grupo de niños lo esperaban. «¿De verdad vendiste tu juguete por tu papá?», preguntó uno. Yamil asintió con humildad. «¿Y volvió solo?», preguntó otro. «Sí, volvió con el viento». ¿Y tú que estás viendo este video? Si crees que el amor verdadero puede mover montañas, comparte esta historia. Y si amas a Dios, suscríbete ahora mismo. Él sigue obrando milagros cuando menos lo esperamos. Los días en el pueblo comenzaron a cambiar. Los vecinos, al escuchar lo que Yamil había hecho, se acercaban con ofrendas de pan, frutas o leña para ayudar a la familia. Algunos murmuraban que el anciano había sido un ángel, otros que era San Judas en persona. Pero nadie lo volvió a ver. Yamil no hablaba mucho del milagro, solo respondía con una sonrisa y con la mirada serena de quien ya no necesita pruebas para creer. El taller volvió a llenarse de figuras de madera, vírgenes, cruces y hasta pequeños cerditos parecidos al suyo, que don Matías ahora hacía con una devoción especial. Una tarde, Yamil caminó con su mamá hasta el mercado del pueblo. Llevaban una caja con pequeñas artesanías para vender. «¿Y si nadie compra, mamá?», preguntó el niño. «Dios siempre provee», respondió ella. Se instalaron junto a un árbol florido, desplegaron su mantel y comenzaron a ofrecer sus figuras. Pronto, una señora se detuvo frente al cerdito de barro. «¿Quién lo hizo?», preguntó. «Mi papá», respondió Yamil. La mujer compró uno, luego otra persona se acercó y luego otra. En pocas horas no quedaba nada. Mientras regresaban a casa, Yamil apretaba la mano de su madre. A veces, lo que uno da con amor regresa multiplicado, ¿verdad? Si tú también crees en los milagros, dale like. Y suscríbete si alguna vez has sentido que el cielo te respondió cuando más lo necesitabas. Con el tiempo, Yamil y su familia comenzaron a vivir con un poco más de holgura. No tenían lujos, pero tampoco les faltaba el pan. Cada figura vendida era una oración respondida, cada cerdito entregado, una historia de fe compartida. El nombre de Yamil se hizo conocido en la región como el Niño del Milagro, y aunque él siempre decía que no había hecho nada especial, muchos peregrinos llegaban a conocerlo, buscando fuerza para sus propias batallas. El pequeño solo les contaba la verdad. «Dios me escuchó, porque yo le hablé con todo mi corazón». Una noche, mientras Yamil miraba las estrellas desde el techo de su casa, pensó en todo lo vivido, en su padre al borde de la muerte, en su viaje solitario al pueblo, en el anciano que desapareció, y en su cerdito que dormía ahora junto a la vela en la capilla. «Gracias, Diosito», susurró, «por devolverme todo, sin pedirme nada». Doña Lupita se acercó en silencio y lo abrazó. «Nunca olvides esto, hijo. Cuando uno da con amor verdadero, el cielo siempre responde. Y si tú estás viendo esta historia y alguna vez ofreciste algo por amor, por fe o por esperanza, suscríbete, porque a veces el milagro que estás esperando ya viene en camino». Al día siguiente, Yamil ayudaba a su padre en el taller
cuando una mujer desconocida se acercó con una niña enferma en brazos. «¿Aquí vive el niño del milagro?», preguntó con voz temblorosa. Don Matías asintió con respeto, mientras Yamil se acercaba curioso. La madre se arrodilló. «Mi hija no habla desde hace meses. ¿Podrías orar por ella?». El niño no supo qué decir. Solo tomó la pequeña mano de la niña, cerró los ojos y oró bajito, como aquella noche en que lo entregó todo. «Diosito, ayúdala como me ayudaste a mí». La mujer lloró en silencio, y aunque nada pasó de inmediato, se fue con el corazón más ligero. Esa noche, Yamil se arrodilló otra vez frente a su cama. «No soy santo, Diosito, pero si puedo ser puente para que otros te escuchen, úsame como quieras». Doña Lupita, que lo espiaba desde la puerta entreabierta, sintió que su hijo ya no era el mismo. Había algo en él, una paz madura, una luz que no todos los niños tienen. Al día siguiente regresó la madre con la niña. Dijo su primera palabra, contó entre lágrimas. Dijo: «Mamá, ¿y tú? Si alguna vez has recibido una respuesta del cielo, suscríbete, y si aún esperas una, hazlo también, porque a veces la fe empieza con un simple sí creo». Con cada día que pasaba, más personas llegaban al pequeño pueblo, no por curiosidad, sino por fe. Querían ver al niño que había cambiado su destino con un acto puro de amor. Querían tocar la puerta humilde donde había ocurrido un milagro. Querían encender una vela en la misma capilla donde descansaba el cerdito. Yamil no entendía por qué lo buscaban. «Yo solo hice lo que sentía en mi corazón», repetía. Pero su historia ya no era solo suya, se había vuelto un mensaje vivo, una semilla de esperanza que germinaba en corazones ajenos a kilómetros de distancia. Una tarde, un joven con cámara llegó desde la ciudad. «Quiero contar tu historia», dijo. Yamil se escondió detrás de su madre. «No soy especial», murmuró. Pero don Matías intervino. «A veces Dios usa lo pequeño para mostrar su grandeza», y así grabaron un pequeño video. Contaron del cerdito, del anciano, del milagro, y ese video cruzó fronteras, tocó corazones y llegó a personas que lloraban sin saber por qué. Si esta historia también tocó el tuyo, suscríbete al canal, porque mientras haya fe, habrá milagros, y mientras se comparta el amor, Dios seguirá obrando donde menos se espera. Los mensajes comenzaron a llegar de todas partes. Gente que veía el video escribía para decir que, gracias a la historia de Yamil, habían vuelto a orar, a creer, a perdonar. Una madre que había perdido la fe, un abuelo que no hablaba con su hijo, una joven que pensaba rendirse. Todos encontraban en ese niño una chispa de luz. Don Matías, con lágrimas en los ojos, decía: «Nuestro hijo es como ese cerdito, pequeño, pero lleno de propósito». Y doña Lupita solo sonreía, abrazando fuerte al niño que sin querer se había convertido en instrumento del cielo. Yamil seguía con su vida sencilla. No buscaba fama, ni lo entendía. Solo pedía que su padre siguiera mejorando y que el pueblo nunca dejara de rezar. Una noche, frente al altar de la capilla, dejó una carta escrita con su puño infantil. Decía: «Gracias por devolverme a mi papá. Gracias por escucharme cuando nadie más podía. Te doy mi corazón, Diosito, por si alguien más lo necesita. Y tú que estás viendo esto, ¿qué estarías dispuesto a dar por amor? Si tu corazón también ha hablado con Dios alguna vez, dale like y suscríbete ahora, porque en este canal cada historia es una semilla de fe sembrada en tu alma». Con el pasar del tiempo, la historia de Yamil se convirtió en leyenda viva. Los niños de la escuela jugaban a ser el niño del milagro, y los ancianos contaban su historia al calor del fogón como si fuera un cuento sagrado. Pero para Yamil nada había cambiado. Seguía recogiendo leña, ayudando en el taller y rezando antes de dormir.
Una tarde, mientras tallaba una figura nueva con su padre, preguntó: «Papá, ¿crees que el viejito era un ángel?». Don Matías lo miró con dulzura y respondió: «No importa quién era, lo importante es quién te escuchó». Yamil sonrió y volvió a trabajar con esmero. Al terminar la figura, Yamil la envolvió con cuidado y la llevó a la capilla. Era una imagen de un hombre mayor con bastón y ruana, igual al que lo había ayudado aquel día. La colocó junto al cerdito y encendió una vela. «Gracias por volver y por enseñarme que el amor nunca se pierde». En ese instante, una ráfaga de viento recorrió la capilla, haciendo parpadear la llama. Yamil cerró los ojos. Sintió paz. Si tú también sentiste algo mientras veías esta historia, comenta abajo lo que más te tocó y suscríbete, porque aquí contamos relatos donde la fe, el amor y los milagros son reales. Una mañana, Yamil recibió una carta del extranjero. Era de una niña llamada Camila, que vivía lejos y había visto su historia en un video. «Cuando te vi, entendí que Dios sí escucha. Yo también tengo un papá enfermo. Lloré como tú lo hiciste. Hoy, él ya está mejorando. Gracias por enseñarme a creer». Yamil apretó la carta contra su pecho, emocionado. No podía creer que su pequeño acto de amor hubiera tocado otra vida a kilómetros de distancia. «Mamá, mira, Dios sigue obrando», dijo con la voz entrecortada. Doña Lupita lo abrazó fuerte, como si temiera que ese momento se escapara entre los dedos. Esa noche, en el patio iluminado por las estrellas, la familia celebró con tortillas calientes, risas y canciones antiguas. No había riquezas, pero sí gratitud en cada rincón. Don Matías, ya mucho más fuerte, le regaló a Yamil un nuevo cerdito de barro, más grande, con alas talladas en la espalda. «Este no es para vender, es para que recuerdes que los milagros vuelan hasta donde uno menos espera. Y si tú crees que el amor de un niño puede cambiar el mundo, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite creer de nuevo, porque a veces lo que parece perdido es solo el principio de un milagro mayor». Con el paso de los años, la figura del cerdito alado permaneció en la repisa más alta de la casa, como un símbolo sagrado. Yamil creció con humildad, pero nunca dejó de contar su historia a quien quisiera escucharla, no para mostrar lo que hizo, sino para recordar lo que Dios hizo por él. Cada vez que alguien le preguntaba si de verdad un juguete podía traer un milagro, él respondía: «No fue el juguete, fue el amor con que lo ofrecí». Aquel niño, que había caminado descalzo por salvar a su padre, ahora caminaba por la vida con la certeza de que el cielo responde cuando el corazón se entrega de verdad. Y así, entre montañas, recuerdos y oraciones, la historia de Yamil se convirtió en testimonio. No de dolor, sino de fe. No de pérdida, sino de lo que se gana al amar sin medida. En un rincón del mundo, un niño demostró que hasta lo más pequeño, un cerdito de barro, puede abrir las puertas del milagro. Y tú que llegaste hasta aquí, si esta historia tocó tu alma, no te vayas sin suscribirte, porque cada suscripción es un eco de fe, y cada like es un amén que el cielo escucha. Comparte este video con quien necesita una señal, porque cuando todo parece perdido, es cuando Dios está más cerca.